Uno de los tres, la doctora Carolina Corcho, anuncia que seguirá en la carrera. Es decir, con una candidata tal vez la consulta sigue viva, o por lo menos podría hacerse el domingo de la semana entrante. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, la consulta sigue viva, es al menos lo que piensa la exministra de Salud Carolina Corcho, que además le envía un mensaje a Daniel Quintero, y es que reconsidere la idea de retirarse la consulta y que se mantenga en ese mecanismo de participación del próximo 26 de octubre. Dice por medio de su cuenta de X: seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde, reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el Frente Amplio que irá a primera vuelta. Es el mensaje de la doctora Carolina Corcho. Estamos esperando también qué dice Iván Cepeda, que es el tercer participante de esta consulta, y también, Néstor, decir que Roy Barreras, una vez se conoció toda esta situación, pues publicó un mensaje en el que dice que está muy cerca de tomar una decisión. Recordemos que él públicamente todavía no ha dicho que es candidato presidencial, sin embargo, todo indica pues que esto inclina la balanza hacia su candidatura, hacia que él se lance y participe en esa consulta del Frente Amplio en marzo. Mateo, gracias. Lo de Roy es aparte, pero claro que va a ser candidato presidencial, es decir, para la consulta del Frente Amplio. Claro, está creándose él mismo la campaña de expectativa. Marzo. Doctora Carolina Corcho, exministra Carolina Corcho, bienvenida a Blue Radio. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a la audiencia de Blue Radio. Gracias, doctora Carolina. Acabo de leer su mensaje. ¿Usted sigue en la consulta a pesar de que Daniel Quintero se retira? Sí, yo sigo firme en la consulta del 26 de octubre y también en ese mensaje hago un llamado a la autoridad electoral, al registrador Penagos, a quien le hicimos una solicitud expresa y clara el jueves pasado, a que hagan lo que les corresponde. La registraduría indujo un error en el tarjetón que nos pone en riesgo para participar en la siguiente consulta del Frente Amplio. ¿Cuál es ese error de la registraduría, doctora Carolina? El error es que la solicitud expresa que hicimos como coalición de partidos políticos de manera escrita ante el Consejo Nacional Electoral es que vamos a una consulta el 26 de octubre que elegirá una candidatura que luego va a otra consulta el 8 de marzo en el Frente Amplio para que salga una candidatura definitiva a la primera vuelta. En ningún momento se dijo que el 26 de octubre, porque eso es decisión expresa de los partidos son los que le solicitan a la autoridad qué es lo que quieren que le pregunten a los ciudadanos. Entonces no puede la autoridad electoral imponernos a nosotros una pregunta que a nosotros no nos interesa, porque en ningún momento se solicitó que la candidatura que se elija el 26 va derecho a la primera vuelta. Recordemos que ese proceso de consulta es convocado por el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, con inversiones altísimas de recursos públicos de 200.000 millones de pesos, y los partidos deciden qué le quieren preguntar a la ciudadanía. En el caso del pacto histórico, lo que queremos es organizar de manera paritaria las listas al Senado, las listas a la Cámara y elegir la candidatura que competirá en el Frente Amplio. Eso ha sido claro, expreso. Se le volvió a solicitar al registrador por escrito con firma de los precandidatos presidenciales de los partidos políticos el jueves pasado, y nos preocupa que no hemos tenido ninguna respuesta. Sí. Doctora Carolina, ¿usted escuchó algo de la entrevista que le acabo de hacer a Daniel Quintero, a su colega Daniel Quintero? Escuché algunos apartes. Okay. No sé si alcanzó a escuchar que él dice que habló anoche con el presidente Gustavo Petro y me dijo que sí, que esa conversación efectivamente se produjo antes de retirarse de la consulta. ¿Usted ha hablado con el presidente? ¿Hay una instrucción del presidente de hundir la consulta? Lo que dijo Daniel Quintero es que le informó al presidente de los sucesos que están ocurriendo en la autoridad electoral, pero en ningún momento Daniel Quintero dijo que el presidente haya instruido sobre no participar en la consulta. Yo también he informado al presidente sobre las inconsistencias e irregularidades en la autoridad electoral, dado que él como jefe de Estado también debe garantizar la participación ciudadana, pero no ha habido instrucciones de no participación en la consulta. Doctora Carolina Corcho, ¿usted sabe qué decisión va a tomar su colega, el senador Iván Cepeda? No conozco la decisión del senador Cepeda. Mi decisión es: voy el 26 de octubre a la consulta y solicito
bajo las distintas medidas jurídicas viables que hay a la registraduría del Consejo Nacional Electoral, subsanar, eso lo pueden hacer solo con voluntad. Es un asunto de 1 hora para no someter al país y de plata, a ¿no? un Eso no cuesta, es de plata. La pero, reimpresión. Doctora Carolina, no, si es de plata, ya han te voy a impreso, explicar. ya han gastado más de 100.000 millones de pesos imprimiendo los tarjetones. Ya te voy a explicar. Si es de plata, si se suspende la consulta, estaremos en un detrimento patrimonial de 200.000 millones. La reimpresión de los tarjetones cuesta 50 millones. Es decir, el detrimento patrimonial, el golpe a la democracia, la afectación de derechos políticos, derechos fundamentales, que es lo más grave, estamos hablando de la democracia, es algo muy delicado, se da si se suspende la consulta y no se dan garantías electorales por parte de la autoridad. Esto es muy grave para el país. ¿Usted se asegura que vale solo 50 millones de pesos imprimir 39 millones de tarjetones? No, es que no son 39 millones los que han impreso. La autoridad electoral no ha impreso todos los tarjetones. No, ya imprimieron todos, ya están distribuyendo en todo el país, doctora Corcho. Pero te lo estoy diciendo, a ver, supongamos que fuera así. Si ellos están diciendo que es una consulta interpartidista, tienen que volver a imprimir los tarjetones. Es decir, para la corrección nuestra no hay plata, pero para la nueva disposición sí hay plata. Entonces, excúsame, pero aquí el único detrimento patrimonial, golpe a la democracia, vulneración de los derechos fundamentales, entre otras cosas, doctora una consulta Corcho, a la que tenemos derecho. Sí, entre otras cosas, doctora Corcho, quien le pidió a la registraduría que incluyera el logosímbolo del pacto histórico fueron los 3 partidos políticos en el acuerdo de voluntades. Al final el error es de ustedes mismos. No es de nosotros mismos. A ver, aquí existen varias salidas. Primero, acá hay en firme una medida cautelar del Tribunal de Bogotá, en donde se reconoce la personería jurídica del pacto histórico. ¿Por qué es tan firme? Porque yo impugnamos la tutela, y eso está en manos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte Suprema de Justicia no falle, hoy existe una personería llamada pacto histórico. Esa es una solución. Segunda solución, hoy en Colombia está en firme una coalición llamada pacto histórico. Esa coalición existe y las coaliciones tienen derecho a ir a consultas internas abiertas. Tercera solución, todas en función de que la registraduría de la autoridad electoral cumpla, que un partido político asuma la sombrilla de la consulta presidencial. Eso lo resuelve el registrador del Consejo Nacional Electoral en 1 hora. Porque vuelvo e insisto, son las coaliciones y los partidos políticos quienes deciden hacer uso del instrumento democrático de la consulta organizada por la autoridad electoral y preguntar lo que quiera preguntar a sus ciudadanos. No puede haber una imposición del aparato electoral contra la voluntad de los partidos políticos que vulnere nuestro derecho a la participación cuando hemos sido claros que lo que elegimos es una candidatura en octubre para luego ir a marzo. Hago un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a respaldarnos masivamente el 26 de octubre en defensa de la democracia, pero también hago un llamado a los precandidatos y precandidatas a dirigirse al registrador Penagos. No hay nada más urgente hoy que ese proceso electoral en este país para resolver nuestra petición sustentada y escrita el jueves pasado, frente al cual no hemos obtenido una respuesta adecuada. Doctora Carolina, quisiera hacerle una pregunta sobre 2 escenarios para revisar usted cómo lo está pensando. Si llegara a quedar sola usted, es decir, si el senador Iván Cepeda se llega a desmontar, ¿esto cómo queda? Yo con yo para el 26, porque usted dice que no se baja. Y el otro escenario que quisiera plantearle es, si usted llegara a ganar la consulta el próximo 26 de octubre, suponiendo que Daniel Quintero regresa, que el senador Cepeda se mantiene en la consulta, ¿cómo piensa usted participar en el Frente Amplio en marzo del próximo año? Bueno, lo primero es que yo no te puedo responder sobre la vida de escenarios especulativos. La realidad hoy es que Daniel Quintero no está en la consulta en este momento porque no observa las garantías. Y la realidad hoy es que continúo insistiendo en que vamos hasta el 26 de octubre porque se trata de la democracia. Yo no puedo aceptar que me vulneren los derechos fundamentales, los derechos políticos, que vulneren la democracia y que vayan a conducir al país a un detrimento patrimonial por no hacer unas subsanaciones básicas, sencillas, elementales. Son unas cosas sencillas que se pueden resolver hoy mismo y no podemos entonces poner en riesgo la democracia frente a eso. Por eso mi posición hoy, voy hasta el 26 de octubre e invito a los precandidatos y precandidatas a Senado y Cámara a dirigirse a la autoridad electoral para que se respeten nuestros derechos políticos. Hoy hay un fallo en firme que nos protege mientras que haya una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que ustedes, los medios de comunicación, también deberían cerrar filas alrededor de la democracia.
No puede ser aceptable posturas de la oposición decir que como la democracia cuesta, entonces que vayamos a una deriva autoritaria. Por supuesto que la democracia cuesta. Por supuesto que requiere inversión de recursos públicos. Pero aquí en Colombia no va a haber un autoritarismo, una dictadura. Las medidas cautelares a las que usted se refiere se cayeron en una decisión. No, señor. ¿Cómo no? No, señor, no se cayeron. Las medidas, te lo voy a explicar, las medidas no están ejecutoriadas en tanto el fallo fue impugnado a la Sala Laboral de la Corte Suprema. Pero doctora Corcho, la impugnación no suspende la ejecución de un fallo de tutela. No, señor. No, sí, no la suspende. No, te lo estoy diciendo. Por eso, yo y el estoy fallo en de tutela lo que hizo fue jurídico. tumbar las medidas cautelares. Pero ese fallo no fue ejecutoriado, no es tan firme y pero fue es que impugnado ante la Sala Laboral esta de la es una Corte discusión Suprema de jurídica, Justicia. doctora Corcho, pero todos los abogados entienden que una impugnación no suspende la ejecución de una tutela. La tutela está en firme. No, la tutela no ha sido ejecutoriada, vuelvo e insisto, no es tan firme y ha sido impugnada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema. ¿Quién dice que una tutela no está en firme? La tutela no se suspende por una impugnación. ¿Quién dijo que la tutela no está en firme, doctora Carolina? La tutela no es tan firme, la tutela la hemos impugnado. Ahora, supongamos que la discusión de los abogados que ustedes consultan tenga la razón, supongamos, porque esto es una discusión donde salen 5 abogados y dicen una cosa, otros 5 dicen otra. Okay. Existen otras alternativas para cumplir con nuestros derechos políticos. Hoy existe una coalición llamada Pacto Histórico. No pueden decir que no existe. Esa coalición tiene senadores, representantes a la Cámara, diputados. Tiene personería jurídica. ¿Usted sabe cómo fue la votación? La votación en el Consejo Electoral sobre el Pacto Histórico de que no tiene personería jurídica. La coalición unánime. No, pero es que... A ver, entonces, ¿qué son los senadores y la bancada que corresponden? Hoy existe una coalición que se llama Es una coalición política. Pero no es un partido político. No, por una eso coalición política no es un partido. Pero es que, doctora Corcho, es que ahí está la bolita. Es muy diferente un partido político de una coalición política. No, es distinto. Y las coaliciones también tienen derecho a ir a consulta interna. Sí, pero ustedes se inscribieron como una consulta interpartidista, doctora Corcho. No se inscribió como una consulta interpartidista, se inscribió como una consulta de un partido, Pacto Histórico, que hoy, de acuerdo a nuestra teoría y nuestra hipótesis jurídica, está vigente porque no ha sido desmentido ni desvirtuado por la Corte Suprema de Justicia, primer elemento. Pero si eso no se diera, supongamos que yo no tengo la razón jurídica, tú tienes que actuar en función de la defensa de la democracia. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Si la decisión de la autoridad electoral fuera, vamos a sabotear la consulta, pueden conseguir 100 juristas y 100 argumentos para que se sabotee la consulta y nosotros no participemos. Si la decisión de la autoridad electoral es respetar la consulta, administrar los recursos públicos que fueron destinados y la voluntad legal y constitucional que nos asiste de preguntar lo que consideremos y queramos preguntarle, van a haber 100 argumentos jurídicos en favor. Es un asunto que se juega en la voluntad de la autoridad electoral de respetar la democracia, el Estado Social y Democrático de Derecho y nuestros derechos políticos a la participación y de millones de colombianos. Eso es lo que está en juego. Sí. Carolina Corcho, exministra, candidata todavía, entonces a la consulta de la semana entrante. Voy a corregir, porque yo pensé que la consulta después de Daniel Quintero, después del mensaje del presidente, pensé que esa consulta estaba moribunda o muerta. Obviamente la decisión suya... Pero doctora Corcho, perdóneme, si no reimprime la registraduría las tarjetas electorales, ¿usted se bajaría de la consulta? Si no reimprime, la registraduría estaría incurriendo en un detrimento patrimonial, estaría incurriendo en una contravención a nuestros derechos políticos. Yo no creo que eso vaya a pasar, porque yo no creo que la autoridad electoral vaya a llevar al país a una deriva autoritaria de imponer una consulta en contra de la voluntad de los consultantes y en contra del Estado Social y Democrático de Derecho. Lo de la deriva autoritaria me parece, entre comillas, hace rato estamos en una deriva autoritaria. Doctora Carolina, gracias por acompañarnos esta mañana. Esté muy bien.